Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, lidera las operaciones contra el ELN en el Catatumbo tras la reciente ola de violencia que esa supuesta guerrilla desató en esa región del país. La ruptura de los diálogos de paz continúan a pesar de que la paz total es el pilar de su gobierno, es el pilar del gobierno del presidente Gustavo Petro e inició esa apuesta desde el 2022, pero el mandatario ha venido siendo muy contundente con sus pronunciamientos en el sentido de que si el ELN no demuestra reales intenciones de cesar su violencia, de continuar en el tránsito hacia la paz, será destruido con la fuerza legal del Estado colombiano. El presidente Petro está dejando claro que lo que ocurre en el Catatumbo no es un asunto nuevo, no es un asunto que llega con su gobierno, ni tampoco es un fenómeno aislado, sino que forma parte de esa transformación que el país lleva tiempo observando, el paso de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas. Vamos a revisar todo el contexto de la crisis en esta región clave, los anuncios del presidente Gustavo Petro y las contundentes acciones que han llevado incluso a disidentes de las FARC a rendirse ante el Ejército Nacional. Ojo, porque este punto va a ser muy crucial, sobre todo porque las decisiones tomadas hasta ahora podrían marcar un antes y un después en la lucha contra estas estructuras armadas y que el presidente Gustavo Petro está marcando la línea. Miren cómo el presidente Gustavo Petro está describiendo una situación que ciertamente resulta escalofriante. Escalofriante para los moradores del Catatumbo que han vivido la violencia y que incluso este gobierno del presidente Gustavo Petro ha llegado con oferta institucional. El presidente dice que la acción de la masacre cometida por el ELN en el Catatumbo con fuerzas traídas desde otro departamento, desde el Arauca, calca perfectamente con el accionar de los grupos paramilitares cuando eran dirigidos por Salvatore Mancuso, que llegaron a la zona. Masacre de campesinos civiles en estado de indefensión, crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad. Es una declaración muy contundente por parte del presidente Petro porque de alguna manera está diciendo aquí que el ELN ya no es la insurgencia que alguna vez surgió bajo las tesis del amor eficaz promovida por su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo. Transitó hacia los caminos de Pablo Escobar, al que acogieron como su guía permanente. Es el tránsito que todo ser humano realiza cuando a su corazón lo gana la codicia o, como diría José Eustacio Rivera, se lo gana la violencia. Y esto no está dejando lugar a dudas. No estamos hablando de una guerrilla con ideales de cambio social, ni mucho menos de defensores de los más pobres del país. Estamos frente a una organización criminal que ha elegido la violencia, la codicia y el narcotráfico como su bandera. Y eso lo está diciendo el presidente Gustavo Petro en su trino. Por eso el mandatario es enfático al declarar que le corresponde al ejército actual, el ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, es decir, de sus asesinos, porque estos traquetos han escogido el camino de la guerra y la guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo. Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del amor eficaz será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón gane la codicia será enfrentado. Al pueblo, mucha organización y firmeza. Las armas de la nación están a su lado. El presidente Petro les dice al ELN, si ustedes quieren guerra, van a tener guerra porque la protección del pueblo es lo importante, sobre todo en esta región del país. Es un pronunciamiento que el presidente Petro hace trazando una línea clara, que es proteger al pueblo y enfrentar con firmeza a quienes han abandonado cualquier propósito insurgente para convertirse en una máquina de violencia y muerte. Y propósito insurgente porque el Estado tendría la facultad de sentarse con estos revolucionarios para negociar la paz, pero hoy en día no es así. Aquí tienen un mensaje claro que ojalá escuchen. Es la destrucción de las economías ilícitas y la protección de los ciudadanos azotados por la violencia. Esto se materializa con este anuncio que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, de declarar conmoción interior. Una medida que, aunque ha sido muy mal recibida por la oposición, no es sorpresa. Está buscando desescalar el conflicto iniciado por los helenos y promover la paz en una de las regiones
más golpeadas del país. Pero, colombianos, hay algo muy claro que tenemos que tener presente siempre que se hable de asuntos de seguridad nacional. La oposición, representada por María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia, toda esta gente del Centro Democrático, toda esta gente de Cambio Radical, cierto sector del Partido Conservador y Liberal, jamás han tenido un interés real por la paz. ¿Y eso por qué? Porque de la guerra viven, de la guerra ganan elecciones y a través de la guerra justificaron esos años de negligencia en inversión social y en el control político que tenían o que querían tener sobre el país. No olvidemos que estos señores son los mismos personajes que promovieron el no en el plebiscito para refrendar los acuerdos con las FARC. Una decisión que nos mostró a muchos, sobre todo creo que a los más jóvenes, cuál era el país que esta gente nos quería mostrar, cuál era el país que supuestamente querían construir. Y ahora ellos están llamando fracaso a cualquier intento de negociación que salvan vidas, como la paz total del presidente Gustavo Petro. Y mostraron, además de eso, el fracaso supuestamente que significa hacer la paz con las FARC. Y hoy en día están felices porque los helenos están matando a disidentes, a firmantes del acuerdo de paz. Y entonces tenemos que tener claro cuál es el país que nos quieren mostrar. Y el presidente Gustavo Petro les está diciendo que la presencia en el terreno es lo fundamental, que no se trata de entrar al territorio y no ofrecerle una ayuda institucional a los moradores del Catatumbo, del Arauca, de Cauca. Entonces, el presidente Petro les dice que es protegiendo a quienes sufren bajo la amenaza de los narcos el camino hacia la prosperidad. Y el mandatario no duda en calificar o en enfrentar las críticas que ha recibido de la oposición, que ojo, están diciendo que la declaración de conmoción interior es un intento de reelección, es un intento de gobierno por decreto, que es un intento de una inversión para hacer un caudal político, en fin, es costumbre de ellos hacer estas narrativas engañosas, acompañado, como no, por ciertos medios hegemónicos, estos medios de comunicación hegemónicos, que están sembrando miedo, que están sembrando confusión frente a una respuesta del presidente Petro que busca priorizar la paz y la protección de las regiones más golpeadas por la violencia. No ahora en su gobierno, es una situación de antaño, es una situación que tenemos que tener presente, viene desde gobiernos anteriores. El presidente Petro les explica el verdadero motivo, el verdadero objetivo de la declaración de conmoción interior. No es solo para financiar unas actividades en el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional, amenazada desde este departamento y Arauca. Las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente al conflicto armado interno. Es una estrategia mortal que pone en peligro nuestra soberanía. El poder actual del ELN no es conseguido internamente. El debilitamiento del ELN y el empoderamiento de la población del Catatumbo es esencial para mantener nuestra soberanía. Y el presidente Petro, cuando dice es una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional, porque todos sabemos que esta gente ya no es insurgente, que son grupos armados ilegales del narcotráfico y por tanto tienen fuerzas extranjeras que buscan apoderarse de nuestro territorio. Y el presidente Petro les dice, ojo, que la declaración de conmoción interior no viene acompañada de solamente acción militar, sino que viene respaldada por una estrategia de seguridad nacional que apunta directamente a desmontar el poder financiero de estos grupos insurgentes, las economías ilícitas. Y el presidente Petro aquí les muestra, ojo, las acciones y las recientes incautaciones ordenadas por él son muestra clara de esta estrategia de seguridad nacional. Ojo, suman 1,4 toneladas de cocaína incautadas en el Pacífico Sur y en apenas 24 horas, y les voy a mostrar la fecha de este trino, 22 de enero, y apenas en 24 horas el presidente Petro dice que el total asciende a 9,9 toneladas y así evitan el ingreso de 49,7 millones de dólares a las arcas de las organizaciones narcotraficantes y frenan la distribución de más de 3,6 millones de dosis en las calles del mundo. Estamos viendo acciones contundentes, acciones de cómo el presidente Petro está describiendo que el ELN dejó cualquier pretensión revolucionaria para entregarse a la codicia que alimenta la violencia. El ELN cambió revolución por codicia. Esa es la tesis principal del presidente Gustavo Petro, que vamos a ver en esta declaración que hizo hace tan solo unas horas. Dice a alguien que no sé el nombre,
¿Cómo puede haber una verdadera revolución traqueteando? Moralmente es imposible, eso no se puede. Una revolución no se hace con dinero, o con mucho dinero. Cuando el dinero copa el espacio del valor humano, de la necesidad humana de un cambio, pues eso no es una revolución, eso es simplemente una actividad codiciosa. Cambiaron revolución por codicia. Y el número de la preparación, de la calidad de la preparación militar y de las armas es por codicia, no por hacer una revolución. Por codicia cualquier ser humano se pone al servicio de otro, no es libre. No quiero explicarles, pero en general, los revolucionarios que existen, un Bolívar en nuestro campo, habría muchos, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, para ponerlo más encajado en la historia de quienes han actuado en estos días, un Jesús, dependientemente de la creencia religiosa, son seres libres. Y para uno ser libre no puede ser codicioso, porque la codicia lo vuelve a uno esclavo de la codicia. Y entonces, pues es imposible revolución y codicia. Cuando la codicia se apropia de la revolución se acaba. Y creo que estamos viendo viejos revolucionarios que se volvieron lo contrario. Básicamente, amigos y amigas, en esta parte lo que el mandatario trata de explicar es que la evolución del conflicto armado en Colombia debemos observarla con mucho detenimiento. Ya no se trata de una guerra entre el Estado y un grupo insurgente, sino ahora se trata de una disputa entre grupos armados por el control territorial, cultivos y economías ilícitas. Y en esa lucha de codicia, dice el presidente Petro, no caen solo uno o dos combatientes, sino que pueden ser decenas de personas asesinadas en una sola noche, víctimas de lo que estos grupos armados llaman limpieza territorial, que ejecutan no contra el Estado colombiano, sino contra sus enemigos, que también son criminales. Y estén armados o no, el arma en una revolución puede degradar la revolución. Ha habido muchas revoluciones con armas, pero en general son complementarias desde el pueblo. Es el pueblo el que hace una revolución. La toma de la Bastilla, incluso el Palacio del Zar en la historia, o en nuestro caso el Cabildo Abierto del 20 de julio. Esos son revoluciones. Pero no está el arma por delante, está el discurso y la voluntad del cambio del pueblo. Podríamos llegar a la tesis de que no debe tenerlas. Gandhi hizo eso, puso eso sobre el tapete. Pero lo que estamos viendo entonces es un cuerpo armado dominado por la codicia, alejado de su discurso fundacional, alejado de sus fundadores, como el padre Camilo Torres Restrepo, y en otra fase completamente diferente en la que no nos podemos equivocar. Están al servicio de otra cosa, no solo de su codicia personal, que los hace matar para eliminar lo que creen ellos son los obstáculos para su codicia. Pueden ser otros codiciosos, indudablemente, porque lo que hemos visto es guerra entre ese tipo de grupos. La mayor parte de los muertos sale de ahí. Por eso es que vemos como el presidente Petro le hace un llamado directo a la población del Catatumbo. Les menciona: quiero que el pueblo de Catatumbo reflexione sobre los últimos hechos. Mientras exista una economía ilícita, habrá muerte. Es la hora, con ayuda del gobierno, de realizar un gran proceso de sustitución de esa economía ilícita por economías legales. En los decretos de conmoción interior se mostrará un camino eficaz. Ese señalamiento que hace el presidente Petro, o ese
ese anuncio, en este trino, cuando se anuncia que 14 de las disidencias acogieron el llamado del gobierno para expresar voluntad de paz y entregarse al ejército, llega en un contexto con avances significativos. Estos 14 miembros de las disidencias, en respuesta a ese llamado que hace el gobierno de expresar voluntad de paz, entregarse al ejército, incluyendo a un menor de edad, que fue puesto bajo la protección de las autoridades competentes para garantizar el restablecimiento de sus derechos, y que hubiese pasado en tiempos del uribismo. Muy seguramente, este joven habría sido señalado como máquina de guerra o peor aún, bombardeado. Es cierto, es la realidad de lo que vimos en años del uribismo. Y ahora lo que estamos observando es una hoja de ruta clara para restablecer el orden en el Catatumbo que garantice la seguridad necesaria para que la población desplazada retome a sus hogares y reconstruir sus vidas con dignidad. El tránsito de economías ilícitas a economías lícitas. Y la ofensiva militar no solo avanza para acorralar al ELN, sino que se está complementando con una respuesta institucional muy contundente frente a la crisis humanitaria y de seguridad en esa región del país. Y el Ministerio del Interior está diciendo, que es la línea del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no solamente se va a pasar esa ofensiva en términos militares, sino también con un enfoque transformador del territorio. Básicamente lo que está diciendo el gobierno es que el Catatumbo debe de convertirse en un ejemplo para el país entero de cómo un territorio puede transformarse definitivamente. Y esta parte va a ayudar a evitar que los ciclos de violencia que lo han azotado durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, se repitan. Y muy importante porque es un enfoque integral que está demostrando que la estrategia no es solamente militar, sino que también debe de romper con las dinámicas históricas del abandono estatal, promoviendo una transformación estructural que brinde oportunidades, estabilidad en la región, que va acompañado de paz y de presencia del Estado. Esa es la solución. Y el presidente Gustavo Petro la ha planteado desde el pasado fin de semana, cuando el ELN decidió terminar con las negociaciones de paz, atacando a disidentes, a firmantes del acuerdo de paz y a la población civil. Esas son las actualizaciones, amigos y amigas, que tenemos de lo que está sucediendo en el Catatumbo y las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sé que estaba ausente en estos días, pero ya volví con las energías recargadas para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vamos a ver muy seguido y por supuesto yo les pido, para continuar este ejercicio, que se suscriban, que compartan la información, que dejen sus opiniones en los comentarios para que nuestro canal crezca y ojalá que este mes, posiblemente en junio o mayo, podamos llegar a los 100,000 suscriptores. De verdad, mil gracias por conectarse. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.